Hola Piscis, muy buenos días, bienvenido a Lely Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, perdón, y ver nuestro video completo para de esa manera apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, quiero invitarte a que separes tus citas privadas de pago conmigo con tiempo, ya que pues no vamos a estar trabajando ciertos días de final de diciembre y enero y las pocas citas pues ya están muy copadas. Quiero contarte además que tenemos el día de hoy un especial llamado Esto quiere decirte esta persona. Recuerda que es una lectura general. Para algo ya personalizado pues sabes que necesitas una lectura privada. No tiene fecha específica, Piscis, ni sexo o género a quien vaya dirigida. Toma lo bueno, deja pasar el resto y estamos aquí si Piscis es tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Ve a tu ascendente luego de terminar esta lectura para que tu lectura sea completa. Bueno, comenzamos como siempre con tu mensaje general de los ángeles para ti en esta situación y luego responderemos la pregunta en cuestión. Si tienes una petición de oración, este es el momento de dejarlo en los comentarios. Piscis, derrotarás la mentira. Hay algo que en los próximos días definitivamente va a salir a la luz, que te conviene muchísimo. Es una situación que alguien venía como intentando verte la cara, por decirte así, pero el universo no se queda con nada. Siempre las mentiras de una u otra manera van a salir a flote, siempre las mentiras pues no van a quedar sin exponerse. La gente a veces piensa que todo el tiempo te va a poner a engañar, pero hoy el universo te dice derrotarás la mentira. Y si alguien ha intentado decir mentiras acerca de ti, estos también se van a ver expuestos si es lo que han querido afectar tu vida sentimental con esto. Bueno, entonces si crees que vas a derrotar la mentira, escribe hecho está en los comentarios. Decláralo para tu vida y de verdad que esto te va a funcionar de una manera espectacular. Por otro lado, tenemos tu segunda carta y te dice que a través de un amigo vas a encontrar este camino o esta forma para derrotar una mentira con la cual veo que te han querido como afectar en esta parte sentimental. Así que ánimo, mi hermoso, porque de verdad yo veo que las cosas fluyen y se solucionan de una manera súper favorable para ti, gracias a la ayuda de un buen amigo o de una buena amiga que te va a ayudar a descubrir una verdad. Y por otro lado te está diciendo, es tiempo de que también aparte de tu parte sentimental te dediques mucho a la familia, a reconectar. Recuerda que estamos en festividades importantes, que estamos cerrando un año solar y que pues es súper importante que puedas como conectar con esta parte espiritual y con tu familia para iniciar un 2022 de la mejor manera. De paso, te deseo felices fiestas y pues te envío un abrazote enorme. Vamos ahora a pasar a la parte, a tu parte sentimental directamente a ver qué es lo que te quiere decir esta persona especial, ¿ok? Bueno, recuerda que si quieres ver algo sobre economía, puedes ir a ver el tarot semanal que está disponible los días sábados y domingos. Lo subimos, pero pues lo puedes encontrar ya. Y si quieres saber sobre solteros, te invitamos a ver el especial amor que se sube jueves y viernes. Vamos a ver qué tiene para decirte esta persona. Di en este momento el nombre completo de esa persona en voz alta o en tu mente. Bueno, entonces tu primera carta te dice las potestades remuel. Me dice que tu persona especial percibe, dice, personas que te quieren hacer daño o atentarán contra ti. Miren que a veces uno es súper confiado, a veces uno cree que como Piscis tiene un corazón súper noble, súper bueno, que siempre es buen amigo, que siempre está allí para todos los demás, Piscis piensa que todos los demás también son igualito que él. Y tu persona especial ha estado como percibiendo que hay algún tipo de amistad o algún tipo de persona muy cercana a ti
que al parecer no quiere lo mejor para ustedes dos como pareja. Y me resuena mucho que la cuestión tiene que ver con envidia. De hecho, tu persona especial podría estar percibiendo que a alguien muy cercano a ti le gusta, ¿sí? Vamos a ver ahora qué nos dice el tarot acerca de esta situación o qué más tiene para decirte tu persona especial. Bueno, por otro lado tenemos aquí la carta de la Quer invertido, ¿sí? Es una persona que me dice que por fin se ha quitado como alguna especie de obstáculo. Es una carta que nos habla acerca de liberación. Una carta que me dice que había algún tipo de situación, persona, no sé si distancia, una persona en especial, que al parecer era como el obstáculo para que tu persona especial y tú pudieran estar juntos. Y en los próximos días siento que ese vínculo, esa conexión va a desaparecer. Veo que algunos de ustedes están saliendo con Sagitarios. Espérate, por acá vi, aquí, Sagitarios, veo que Sagitarios, Escorpios, Géminis, ok, veo que algunos andan con Libras y que pues definitivamente es algo súper positivo porque es como algo o un tipo de persona que o situación que impedía que tu persona especial se acercara a ti sin miedo, sin temor, y ahora esto comienza a desaparecer. Vemos la carta de la emperatriz invertida, ¿sí? Y es una carta que me dice que en cierto punto tu persona especial mostró algún tipo de desinterés, ¿sí? Dice que el haberse mostrado de manera desinteresada, débil, como sin prestar o corresponder a toda la atención que Piscis le estaba mostrando, pues le pasó como una especie de factura, ¿sí? Veo además a través de la carta del anciano invertido, que recuerden es la misma carta del ermitaño en otros tarots, que esta persona se está dando cuenta o quiere decirte que actuó de una manera inmadura, ¿sí? Que no se comportó a la altura de quizá los años, porque creo que algunos de ustedes están saliendo con personas mayores, pero aunque la otra persona sea mayor, quizá Piscis actuó de manera más cuerda, más coherente, más razonable, con más inteligencia emocional. Al lado tenemos esta carta de el Rey de Oros y es una carta que me dice: justo ahora quiero comenzar a comportarme como ese rey, como tú mereces que me comporte, responsable, leal, con mis sentimientos firmes y serenos hacia ti. También esta carta me dice que esta persona ya quiere darte tu lugar, ¿no? Ese trono, ya quiere colocarte esa corona, ya quiere que ningún obstáculo impida que tú tengas el lugar que te mereces en su vida. Yo no sé si para algunos de los Piscis sea tarde, pero esa persona te está diciendo esto: quiero que ocupes en mi vida, en mi corazón y delante de todos los demás el lugar que siempre ha sido tuyo. Mira que esta persona es una persona que suele ser muy hermética, que poco le cuesta, más bien mucho le cuesta expresar los sentimientos que tiene. Es una persona que últimamente había estado como en una especie de confusión. Como te digo, ahora reconoce que actuó de una manera impulsiva, de una manera que no debía hacerlo. Pero es una persona que en medio de todo siempre guardó la esperanza de transformar toda esta situación hacia ti, incluso de tener hijos. Veo que para algunos de los Piscis y su conexión se vienen embarazos, o que esta persona te diga: hey, ¿por qué no tenemos hijos? Y la carta de la templanza me dice que llegan reconciliaciones, ¿sí? Entonces, veo que estas reconciliaciones pueden estar marcadas definitivamente como por encuentros muy buenos, en los cuales, como les digo, pueden resultar embarazos y todo. Pero también veo aquí transformaciones de situaciones, ¿sí? Yo a ti como te percibo súper enojado, súper prevenido. Esta carta del 5 me dice que estás lleno de orgullo,
que la verdad para algunos de ustedes es como un poco increíble que esta persona regrese como en esta actitud después de todo lo que ha sucedido y que les parece hasta el colmo que ande pensando en hijos y en familia con lo deteriorada que está la situación. Am, Tenemos acá esta carta del 4, ¿sí? Y me dice que tú te encuentras muy decepcionado, ¿sí? Yo veo que de cierta forma siento que han traicionado tu confianza y veo este 4 también como una carta que me habla acerca de la abnegación, ¿sí? Como una carta que me está diciendo, oye, definitivamente, pues ya te pasé mucho, te aguanté mucho, muy bonitas tus intenciones de cambio, pero creo que ya es muy tarde. Algunos de ustedes los percibo como en esta actitud, en esa posición y es súper respetable. Voy a clarificar un poco más esta lectura acerca de esta persona. Veo que de verdad es una persona súper impulsiva, súper imprudente y que cuando dice las cosas, o sea, es como que se traga demasiado y en un momento luego suelta todo, pero lo hace de una mala manera. Mira, si yo te soy sincera, si yo te soy honesta, pues muy bonito y todas las palabras, pero mira que te sale la carta del mal y yo realmente no creo que esta persona a largo plazo vaya a cambiar. De hecho, al lado te sale la carta del azar y me dice que la cuestión inestable, si es que esta relación era como de sub y bajas, pues se va a mantener así. Que a ti más bien te invita como a reconstruirte a ti como ser humano, como persona. Y mira que aquí yo veo que va a haber un nuevo comienzo también para ti, ¿sí? Veo ese 11 que es un número maestro y eso me habla de nuevos comienzos con mucha fuerza en tu vida y siento que al mismo tiempo es como si estuvieras encontrando el rumbo o el norte de una situación en la cual estás en esta posición de este 5 de bastos, de decir ya no te aguanto más y estás en esta posición de este 4 de copas diciendo yo ya te aguanté demasiado. Sí, estoy muy decepcionado y ya no quiero más. Veamos qué carta les cubre a ustedes como pareja. Me dice si realmente quieren pues recuperar esta relación. El trabajo que se viene por delante no es nada fácil. Y pues bueno, esto es lo que te quiere decir y esto es lo que te responden las cartas, que realmente está sucediendo o lo que más te conviene. Que se viene un trabajo súper arduo, súper intenso si lo que quieres es reconectar con esta persona. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like al video y seguirnos en redes sociales. Te mando un abrazo enorme y síguenos. Bendiciones.